Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Muy, pero muy pendientes del proceso electoral en Venezuela. Nos atiende don Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea en Venezuela. Don Jorge, bienvenido a W Radio desde Colombia. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, a su orden. Pues muy atentos a lo que vaya a pasar con el proceso electoral. El tema de la oposición pues es el mismo, las garantías. En materia de veeduría internacional y de garantías, ¿qué le puede contar hoy usted al mundo? Bueno, lo primero que debe decirse es que no podemos utilizar el singular en el caso de la oposición. Son las oposiciones. En Venezuela hay 10 candidatos que participan en la elección presidencial, 32 partidos políticos, para quienes hablan acerca del sistema democrático y electoral de Venezuela, 10 candidatos presidenciales, uno que representa las fuerzas de la Revolución Venezolana, que representa una amplia alianza de los sectores del chavismo y de izquierda en Venezuela, y 9 candidatos que representan distintos espectros de la oposición venezolana, todos con las debidas garantías establecidas en un sistema electoral que es uno de los sistemas más eficientes y transparentes del mundo entero. Es un sistema automatizado, es un sistema que impide cualquier tipo de irregularidad, es un sistema ampliamente verificado por los partidos políticos que participan y en efecto cuenta con una veeduría y un acompañamiento internacional muy amplio. Están aquí en Venezuela desde hace algún tiempo ya el Centro Carter, que ha tenido experiencias de acompañamiento en eventos electorales en Venezuela desde el año 2004, el panel de expertos de Naciones Unidas, que también se encuentra aquí, la Unión de Organismos Electorales de América Latina. Por cierto, Colombia tiene una representación de esa institución aquí en Venezuela, la Unión Africana. Son más de 1,000 veedores internacionales que se encuentran en estos momentos aquí en Venezuela, pero realmente está la solidez del sistema electoral venezolano, que quienes estén haciendo ese tipo de alusiones al sistema electoral, que es el mismo en el que todos hemos participado desde el año 2004, bueno, no están haciendo otra cosa que ir preparando el terreno para lo que ya resulta obvio que va a ocurrir aquí en Venezuela. Es la victoria del presidente Nicolás Maduro. Todos los estudios serios así lo señalan. Es muy curioso también que uno de esos, o una representación de esos 9 candidatos de las oposiciones esté cantando fraude desde antes de que la elección ocurra. Es muy curioso también, como decimos aquí en Venezuela, no sé si en Colombia dicen lo mismo, en el caso del dominó, mano ganada no se tranca, y es muy curioso que ya un sector se vea perdedor. Doctor Rodríguez, yo quisiera preguntarle también en este sentido de las garantías, porque el presidente Petro hizo una propuesta pública junto al presidente Lula de una especie de documento de garantías, tanto para la persona que gane como para los candidatos pues que pierdan. El canciller colombiano nos decía la semana pasada aquí en los micrófonos de la W que existe el documento y que está a disposición de las partes aquí en Venezuela. Yo quisiera consultarle a usted en su calidad además de jefe del comando del presidente Nicolás Maduro y también en su calidad de jefe negociador del gobierno venezolano, si ustedes están dispuestos a sacar ese documento y firmarlo antes de la elección del 28 de julio. Nosotros no hemos visto el tenor de ese documento, no ha estado en nuestras manos en ningún momento. Hemos visto algunas alusiones en medios de comunicación, pero no ha estado en las manos ni del comando de campaña ni de nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro. No sé si ustedes saben que el Consejo Nacional Electoral convocó a los 10 candidatos en lisa para la elección presidencial del 28 de julio para que se firmara, para que se suscribiera un documento ante el árbitro electoral donde todos los candidatos se comprometían
a acatar los resultados del Consejo Nacional Electoral y a preservar y mantener la paz de la República antes, durante y después del evento electoral. De los 10 candidatos, 9, incluido el presidente Nicolás Maduro, firmó ese documento ante el directorio en pleno. Todos los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral estaban presentes. Solamente un candidato se negó a firmar ese documento donde todos nos dábamos garantías respecto al acatamiento de los resultados electorales. Y eso no es algo nuevo, Gabriela, para que usted sepa. En repetidas oportunidades, un sector de la política venezolana, un sector de la oposición venezolana, mantiene y persiste su posición de solamente aceptar los resultados electorales cuando ellos ganan. Las pocas veces que han ganado. Ganaron en el año 2015 la elección parlamentaria. Nosotros de inmediato reconocimos que habíamos perdido esa elección. Ganaron en el año 2007 la reforma constitucional. Han ganado en distintas oportunidades, desde el año 2004 hasta acá, han ganado elecciones locales, han ganado gobernaciones. Actualmente el gobernador del estado Zulia, que es el estado más grande del país, es de oposición, es el señor Manuel Rosales, y las mismas máquinas que les contaron los votos a Manuel Rosales en Zulia, las mismas máquinas que le contaron los votos a los otros 3 gobernadores de oposición, las mismas máquinas que contaron los votos para las elecciones parlamentarias del 2015, el mismo sistema electoral va a ser el que se utilice en la elección presidencial del 28 de julio. Así que desde el punto de vista de garantías, todas están dadas. Lo único que no se garantiza es que este sector de la oposición venezolana sea un buen perdedor y acate los resultados electorales sin necesidad y sin llamados a situaciones que están fuera de la Constitución o sin llamados a la violencia. Ojalá se mantengan dentro del canon del desenvolvimiento pacífico de este evento. Diputado, dentro de la primera respuesta que usted nos dio, me sorprende que usted mencionara a la Unión Europea, porque yo tengo entendido que desde hace ya yo no mencioné la Unión Europea, mencioné la UNIORE, que es la Unión de Organismos Electorales de América Latina. Entiendo. ¿Y por qué razón no aceptar a la Unión Europea, que es uno de los mejores observadores, además con una capacidad muy amplia, para que verifique y haga el seguimiento de este proceso electoral? Bueno, porque nosotros en conversaciones que sostuvimos con la Unión Europea le habíamos planteado que ellos podían participar en el evento electoral. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a los sectores que participamos en el diálogo y en el acuerdo de Barbados, que ellos podían participar en el evento electoral como observadores siempre y cuando cumplieran las normas establecidas en el ordenamiento legal electoral de Venezuela. Y hay una norma elemental que no solamente es de Venezuela, ocurre en cualquier país del mundo, y es que las partes no pueden tomar partido, que la observación internacional no puede tomar partido en un evento electoral en otro país. En ese sentido le planteamos a la Unión Europea y ellos lo aceptaron, al menos los voceros de ellos con quienes nos reunimos, que ellos no podían tomar partido y debían ser imparciales. ¿Cómo puede ser imparcial un organismo que tiene sancionados a los más altos funcionarios del gobierno venezolano, del Estado venezolano, incluido todo el directorio o la mayoría del directorio del Poder Electoral en Venezuela, incluido el candidato Nicolás Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de la República? Era completamente impensable que un grupo podía participar como observador si no estaba cumpliendo una norma elemental, que era mantenerse imparcial. Ellos no levantaron absolutamente ninguna de las sanciones, que son absolutamente ilegales, que mantienen contra Venezuela, y desde ese punto de vista era completamente impensable que Venezuela los invitara como observadores. Nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo para que vinieran todas y todos, pero no podemos violar la ley, y la ley establece que la observación electoral está obligada a ser imparcial. Señor Rodríguez, quisiera preguntarle por el papel de los Estados Unidos y las relaciones de Venezuela con Washington, porque vimos cómo después del veto para presentarse a las elecciones presidenciales a María Corina Machado, Estados Unidos rompió relaciones con Venezuela, pero recientemente supimos que van a retomar las negociaciones. ¿Cuál es el estado de estas conversaciones con Washington y qué está en juego en estos diálogos? Representantes del gobierno de la administración Biden nos han buscado, estuvieron buscando al presidente Maduro en los últimos 2 meses
para que nosotros reanudáramos las conversaciones con ellos. Nosotros aceptamos participar en esas conversaciones siempre y cuando se hiciera público el objetivo y los alcances de esas conversaciones. En efecto, esa conversación se dio. Nosotros hicimos un planteamiento muy claro en cuanto a que se cumplieran los acuerdos a que habíamos llegado en el marco de la facilitación de un país hermano, de un país amigo, como es el caso de Qatar. Y lo único que puedo decir en ese sentido es que se dio una conversación franca, se dio una conversación en términos cordiales, y seguramente esa conversación continuará después que el presidente Maduro sea electo el próximo 28 de julio. Señor Rodríguez, usted dijo que hay 10 candidatos en el tarjetón electoral para las elecciones de Venezuela. Pero si uno ve el tarjetón electoral, Nicolás Maduro aparece 13 veces, y de los 10 candidatos en verdad solo hay 2, que es Nicolás Maduro y el de la oposición, Edmundo González Urrutia. Porque los otros son los que los venezolanos llaman alacranes, es decir, falsa oposición. Y además, el opositor Edmundo González Urrutia ni siquiera fue el elegido por el pueblo venezolano, toda vez que María Corina Machado fue inhabilitada y luego Corina Lloris fue inhabilitada. Usted, en toda la entrevista, ha sonado como si Venezuela fuese la democracia de la región. ¿Usted se sostiene, después de todo lo que hemos dicho aquí en la W, que Venezuela es la democracia perfecta y que las elecciones tienen todas las garantías? Es muy curioso que una persona, y se lo digo con todo respeto, que no es venezolana, diga los venezolanos. En primer lugar, usted no puede señalar que todos los venezolanos pensamos igual que usted. Habrá venezolanos y venezolanas. Señor Rodríguez, y habrá venezolanos. Señor Rodríguez, qué pena interrumpirlo, pero yo nací en Caracas y yo vine aquí a la Colombia en 2016. Bueno, yo soy de Venezuela. Está bien, pero entonces se lo digo mejor aún. Que un venezolano piense así, seguramente habrá otros venezolanos que piensen como usted, pero en Venezuela hay 21 millones de votantes. Y es un poco grosero, perdóneme que se lo diga, que usted crea que usted se puede arrogar la posición de todos los venezolanos. Mire, hay 10 candidatos en esta elección. Hay 32 partidos participando. Hay partidos que en modo alguno puede señalarse que tienen algún tipo de afinidad con el gobierno venezolano. Hay candidatos que participaron en eventos de violencia muy fuertes en el estado Táchira en el año 2014. Entonces, no creo que sea muy democrático que usted se arrogue la posición de 21 millones de venezolanos. Yo no me atrevería a eso. Yo no me atrevería a decir todos los colombianos piensan esto o piensan esto sobre la W o sobre cualquier otra emisora. Yo pienso lo siguiente: hay que respetar a todos los votantes, a los que votan por nosotros, a los que votan por cada uno de los 9 candidatos de las oposiciones venezolanas, y están allí las garantías. Son las mismas máquinas que eligieron a los diputados en el 2015, en el 2020, son las mismas máquinas que eligieron a los 4 gobernadores de oposición en el 2021. ¿Por qué funcionan a veces y otras veces no? ¿Por qué cuando nosotros ganamos y hemos ganado las elecciones en 28 oportunidades, entonces aparecen medios de comunicación a decir, no, es que el sistema electoral venezolano no sirve, no funciona? ¿Por qué sí funciona cuando se elige a candidatos de oposición? ¿No le parece eso un poco raro? ¿No le parece absurdo que se esté con una posición que lo que hace es agredir, que no es objetiva, no es seria? Usted no puede arrogarse la posición de 21 millones de personas, señor. Hay 21 millones de votantes en Venezuela. Sí. Millones van a votar por nosotros. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Esperamos que sea reconocido por el mundo entero lo que ha sido un proceso electoral que solamente ha sido manchado por los llamados a la violencia que han hecho algunos sectores de la vida política de Venezuela. Y permítanme decirle otra cosa: en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, hay un ordenamiento legal que tiene que respetarse. Imaginemos por un momento que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América convoque a que Rusia invada Estados Unidos, convoque a que China bombardee Estados Unidos. ¿Usted cree que las leyes norteamericanas permitirían que esa persona fuera candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Estoy seguro que no, estaría en la cárcel. Estaría en la cárcel porque así lo establecen las leyes estadounidenses. Aquí hay unas leyes y esas leyes tienen que respetarse y se han respetado. El árbitro electoral las ha respetado. Los acuerdos de Barbados siempre aludieron a que debía respetarse la Constitución y las leyes de Venezuela, y a pesar de que usted se considera
con suficiente fuerza política para arrogarse la posición de 21 millones de personas, yo no me atrevería tanto. Yo diría, respetemos como voten los venezolanos y las venezolanas. Si quieren votar por uno o por otro candidato, bueno, que voten. No se arroguen, no le esté diciendo alacranes a personas que son seres respetables, seres decentes, seres serios, que no le han hecho nada a usted. Señor Rodríguez, que están ahí participando, que quieren ser electos presidentes de la República, y yo creo que eso es loable, que en el marco de la Constitución y de las leyes haya tal variedad de opciones para ser electos en Venezuela. Claro, yo no me estoy tomando la posición de 21 millones de personas, yo me estoy guiando por el abrumado. Usted dijo, claro, escúcheme, perdona que lo interrumpa, qué pena interrumpirlo, pero usted dijo, los venezolanos nos llaman a la carne, eso no es verdad. Habrá algunos que los llaman así, pero habrá una gran cantidad de personas que quieren votar por ellos. Y me estoy guiando por el abrumador apoyo de María Corina Machado, que pueblo donde va, pueblo que se llena con un apoyo increíble. Usted lo ha visto, las imágenes hablan por sí solas. El apoyo de María Corina es inmenso. ¿No cree usted que los venezolanos están cansados de una crisis económica, social, política de hace más de 20 años y que es hora que haya un cambio que ni siquiera será liderado por María Corina Machado porque ustedes la inhabilitaron, sino por Edmundo González Urrutia? No, nosotros no la inhabilitamos, señor. La inhabilitaron las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahora usted está hablando como un activista político. Usted, además, está participando de una operación de engaño que está ocurriendo en distintos medios de comunicación internacional. Yo solamente le quiero decir algo. Aquí quien habla no son los bots. Aquí quien habla son los votos, no los bots. Y los votos van a decir con una contundencia tremenda lo que ya se respira, como usted dice, en las calles de Venezuela. Hay un apoyo masivo a la candidatura de Nicolás Maduro. Y hay otra cosa que también es verdad. A pesar de que sobre Venezuela pesan 932 sanciones, que incluyen sanciones a nuestra industria petrolera, que incluyen sanciones a nuestro sistema económico, a nuestro sistema financiero, no hay una economía en este continente que haya crecido tanto en el año 23 y que vaya a crecer tanto en el año 24 como la economía venezolana. La pasamos difícil. No cree usted que no nos hicieron daño, nos hicieron daño. Y nos atacaron directamente al estado de bienestar que la revolución bolivariana proporcionó a millones de venezolanas y de venezolanos. Pero ese daño que hicieron, que es el principal soporte de estos sectores para las elecciones presidenciales, eso afortunadamente ya quedó atrás. Y vamos a un proceso, se lo prometo, de recuperación de ese estado de bienestar y de camino de prosperidad. La economía venezolana es la más próspera del continente en este momento. Ya que usted es venezolano, yo le invito a que venga y a que vea qué es lo que está pasando en las calles de Venezuela en este momento, a que vea cómo está la economía, a que vea cómo está la inflación, a que vea cómo está nuestra moneda, que es de la más sólida del continente en estos momentos, a que vea cómo están los emprendedores que han emprendido miles y miles de actividades económicas y comerciales en los actuales momentos. Trate de no asumir una posición política, trate de comportarse como periodista, por favor. Doctor Rodríguez, yo quería retomar, aprovechando que usted tocó el tema del acuerdo de Barbados, y preguntarle sobre este proceso también de conversaciones que se tiene con la oposición, que está, digamos, congelado desde el 2023, y si hay la posibilidad también de que se reactive, así como se reactivó el proceso de conversaciones con Estados Unidos. También quería referirle a una frase que dijo María Corina Machado en días recientes, donde señalaba que se estaban ofreciendo no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino a representantes de distintos sectores del gobierno la disposición de ese lado de la oposición a establecer una negociación seria con garantías para las partes. ¿Ustedes estarían dispuestos a tener sobre la mesa este tipo de acuerdos y de conversaciones? Mire, perdóneme que lo diga de una manera un poco grosera, pero eso es pura baba, como dicen ustedes. Aquí hay 10 candidatos, 10. Son 10 candidatos que representan 32 fuerzas políticas. Hay un diálogo real en las calles de Venezuela y son esos 10 candidatos buscando el favor electoral de sus votantes. Eso es un diálogo, el diálogo más fecundo que en este momento está ocurriendo en Venezuela es precisamente la campaña electoral. ¿Y qué ha dicho el presidente Nicolás Maduro respecto al diálogo? Que, por cierto, no existe líder político en Venezuela, no existe que haya convocado al diálogo, incluso en las situaciones de peor agresión como las que vivimos en el año 2019, en el año 2020, en el año 2017, en el año 2014. Cada vez que estos sectores extremistas
optaron por la violencia para atacar la tranquilidad de Venezuela, como están haciendo ahora, porque ahora también no se están preparando para un evento electoral, afortunadamente, un pequeño y aislado sector de la política venezolana, sino que se están preparando para volver a reeditar situaciones de violencia que afortunadamente hace mucho quedaron atrás. Sí. ¿Y qué ha dicho el presidente Maduro? El presidente Maduro ha dicho, el día 29 de julio, es decir, un día después de ser electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2026-2030, convocaré a todos los sectores de la vida política, económica, social, cultural del país a un diálogo fecundo para entre todas y todos arrimar el hombro y promover un gran acuerdo que nos acerque a la prosperidad. No tenga duda que hacia allá vamos, no tenga duda de que vienen tiempos esplendorosos para la vida de Venezuela, para todos y para todas, hasta para usted, diputado. Hasta para usted, señor, que claramente está a favor de uno de los 10 candidatos. Diputado, en la eventualidad, que por supuesto para usted no es posible, por lo que nos ha dicho, pero en la eventualidad de que el candidato Nicolás Maduro perdiera las elecciones, ¿ustedes están listos para aceptar y reconocer el triunfo de cualquiera de los otros candidatos? Vamos a ganar. Y se lo estoy diciendo de manera esa no es la pregunta. No, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, si pierden ustedes lo reconocen. Déjeme responderla como yo creo que la puedo responder. Perdóneme, déjeme desarrollarla. Si usted quiere, hablamos el día 29 de julio en la mañana. Me ofrezco a darle una entrevista exclusiva a la de conversar con ustedes el 29 de julio en la mañana. Pero le respondo, ahí están los hechos. Los hechos hablan. La revolución venezolana, el comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, todas las chavistas y todos los chavistas siempre hemos reconocido los resultados en las 29 elecciones que han habido desde el año 99 hasta la fecha. Esa pregunta no debe hacérmela a mí. Esa pregunta debe hacérsela a algunos sectores de la vida política venezolana que solamente reconocen elecciones cuando las ganan. Son pésimos perdedores. No saben reconocer y no saben mantenerse dentro de las reglas del juego democrático. Nosotros hemos ganado la inmensa mayoría de las elecciones en Venezuela desde el 99, pero hemos perdido estados importantes, como el estado Zulia, como el estado Nueva Esparta, como el estado Lara, como el estado Miranda, y cuando hemos perdido, de inmediato reconocemos. Usted resultó electo, señor Rosales, agarre y cumpla con sus funciones como gobernador del estado Zulia, como es en estos momentos actualmente. Perdimos la elección parlamentaria del año 2015 y reconocimos, con todo lo doloroso que fue para Venezuela, que esos sectores violentos y apátridas llegaran a la Asamblea para tratar de destruir la institucionalidad democrática del país. Pero reconocimos que esos señores habían ganado las elecciones en el 2015. Curiosamente, ellos mantuvieron una especie de monarquía parlamentaria porque no se atrevieron a reconocer los hechos y el resultado de la elección parlamentaria del año 2020. Ganamos nosotros y por supuesto ellos no lo reconocieron. Para responder a su pregunta, le digo, los hechos hablan. Nosotros siempre hemos reconocido las elecciones y también los hechos hablan. El 28 de julio vamos a ganar, para que usted sepa. Bueno, pues diputado Jorge Rodríguez, lo estaremos llamando el 29 de julio, tal y como usted se acaba de comprometer con la W, para que comentemos los resultados de esta elección presidencial que mantiene en vilo no solamente a su país, a Venezuela, sino al planeta entero. Que estas elecciones salgan muy bien para Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Cuidado. Tiro al blanco.